Buenos días. Vamos a estudiar, vamos a continuar estudiando Primera de Corintios 15, toda una disertación acerca de la resurrección de los muertos y el hecho de la importancia que tiene la resurrección del Señor Jesús en lo que significa ser cristianos. Y Pablo ha hecho toda una disertación muy extensa y quiero solamente recordar lo que dijimos la semana pasada y luego encadenamos con lo que sigue, ¿vale? Entonces, ok. La semana pasada hablamos sobre la primera parte que era en el 1 Corintios 15 en el 1 y 2. Aquí en la parte de abajo está el versículo. Y por favor estén mirando ese versículo de aquí abajo porque es el que nos va a guiar. Hablamos sobre el Evangelio de Salvación y Pablo recalca el hecho de que no es solamente que alguien le haya predicado a uno, que haya uno escuchado el Evangelio y haya recibido el Evangelio, sino que la salvación realmente es de aquellos que retienen el Evangelio, o sea, que lo practican en su vida diaria y eso hace que uno también a otros les diga lo que el Evangelio es. No con tantas peripecias y tantas cosas, sino lo que realmente es el Evangelio, que simplemente es un mensaje en el que el Mesías murió por nuestros pecados y el Mesías resucitó. Ese es el Evangelio. Y hay que aprender a dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas a través de ese mensaje y las personas puedan entender su pecaminosidad y que nada más hay una sola forma en la cual esa pecaminosidad lo podría ayudar a estar con Dios. Simple y llanamente es que Dios venga para que Él quite los pecados y luego nos dé nueva vida. Y se acabó. Es el mensaje del Evangelio, la resurrección de los muertos. Y todo lo que tiene que ver con la doctrina de la resurrección de los muertos tiene que ver con el hecho de que la salvación es única y exclusivamente por fe. Y esto es referenciado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No es algo que sea solamente Nuevo Testamento. No, no, no. La salvación siempre ha sido por fe. En Abraham, a Abraham se le contó por justo precisamente por la fe, no porque hubiera salido, no porque hubiera obedecido, sino por la fe, por haber tenido la fe, la confianza en Dios de haber salido. Por eso fue justificado. Y esa misma justificación es la que tenemos hoy. Solo que el agente de esa justificación es el Mesías que nació, la encarnación del Dios viviente. Ahora, eso estaba en el versículo 3 y 4. Continuamos, nosotros ya hay una parte donde habla de qué pasaría si no tuviéramos el Evangelio. Perdón, si Cristo no hubiera resucitado como parte del Evangelio. Pero lo que se demuestra es que sí, Cristo resucitó. En el versículo 20 dice que Jesús resucitó. Entonces, ¿qué es lo que eso significa para nosotros? Primero que todo, cosa es que Jesús es Dios. Porque si alguien tiene la capacidad de poner su vida y además tomarla nuevamente, es Dios. Porque el único que puede dar vida es Dios. La muerte, muchos pueden hacer separaciones, pero el único que puede dar la vida es Dios. Entonces, si Jesús tomó su vida nuevamente, entonces Jesús es Dios. Así es fácil. Otra cosa que aprendimos es que la resurrección es un hecho. Y ahorita vamos a ver por qué. Aprendimos entonces que si la resurrección es un hecho y el mensaje del Evangelio es Jesús murió, eso no lo duda nadie. De que a Jesús lo mataron, eso no lo duda nadie. Todo el mundo pone crucifijos por todas partes. Cruces sí hay. Esa parte no la duda nadie. Pero muchísimos lo que dudan es que Él esté vivo. Y eso es precisamente la base de por qué Pablo está haciendo la disertación sobre la resurrección. Porque si Jesús no resucitó, nosotros no tenemos esperanza. Pero como sí resucitó, como la resurrección es un hecho, entonces lo que nosotros creemos y el mensaje del Evangelio son reales. Son una verdad.
y nosotros no nos movemos de esa verdad, porque esa es una verdad demostrada. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, con esa verdad, lo que sucedió en nuestra vida es que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, ya el pecado no es quien ordena nuestra vida, por cuanto tenemos un Señor y ese Señor es Jesús. Así que, de acuerdo con Apocalipsis, somos las personas más bienaventuradas que existen. En vez de ser las personas más miserables, como sería si no hubiera resucitado, al contrario, somos las personas más bienaventuradas por esa resurrección. Hoy vamos a entender mucho de por qué somos tan bienaventurados como dicen Apocalipsis. Hoy lo vamos a entender mejor. Entonces no se pierdan la segunda parte de la enseñanza de hoy. Ahora, de este 1 Corintios 15:20, eh, yo digo que la resurrección es un hecho. ¿Y por qué es un hecho? Bueno, la primera parte de por qué es un hecho es por los testigos de la resurrección de Jesús. Y eso lo vimos la semana anterior. Primero fue el apóstol Pedro. La verdad es que primero fue eh, Magdalena, la María Magdalena, la primera que lo vio. Eh, no aparece porque María Magdalena, al contrario de lo que habla otro tipo ¿cómo se llama?, de escritores. María Magdalena no era una persona de fiar, entre comillas, para las personas que estaban recibiendo esta carta. Perdón. Y no era tan visible. No era alguien que fuera muy visible. Pero el apóstol Pedro todo el mundo lo conocía. Habían 500 discípulos. Me supongo que María Magdalena también estaría metida dentro de eso y todos los otros. Ahí habían 500 discípulos la segunda vez que se apareció. Los discípulos mismos, a Jacobo, el hermano del Señor Jesús, o sea, a Santiago, también se le apareció. Y por lo último se le aparece a la persona que menos se podría aparecer, porque fue la perseguidora, porque fue cruel con las personas de la iglesia, etcétera, etcétera, a Pablo. Así que si había un testigo que fuera más fiable, era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo iba totalmente en contra del hecho de que hubiera el Mesías, de que el Mesías hubiera nacido. Y de pronto Pablo aparece predicando que Jesús es el Mesías. ¿Cómo puede explicarse eso a menos que el Mesías se le hubiera aparecido? Ok, pero no quedó ahí. No quedó ahí solamente, no es atestiguado solamente por eso, sino también es atestiguado por las acciones que sucedieron después. Y aquí quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 29 al 32. Pasamos del versículo 20 al versículo 29. Lo que está en el medio ya lo vamos a explicar. El 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si no hay ninguna manera en que los muertos resucitan? ¿Por qué entonces se bautizarían por los muertos? Luego sigue diciendo, ¿y por qué nosotros? Ahora Pablo habla de mi persona, yo estoy en esto, y aquí está Lucas, y aquí está Timoteo, y aquí está Epamínides, aquí está Florencio, y aquí está Sutanito. ¿Y por qué nosotros todo el tiempo estamos en peligro? Les aseguro, hermanos, por la gloria, o sea, por ese reconocimiento que ustedes me han dado, que ustedes me reconocen a mí como apóstol, como pastor de Cristo, como un ministro, como alguien que está al servicio de Dios. Por ese reconocimiento de ustedes, ese reconocimiento, no porque haya sido el judío, el gran estudioso de Gamaliel, etcétera, no, no, sino por el Señor Jesucristo. Yo les aseguro que yo cada día muero, o sea, cada día estoy en una angustia tremenda porque no sé qué cosas van a pasar, etcétera, etcétera, y le van a pasar aquí a mis hermanos y yo llevándolos, es una cosa tremenda, o sea,
el estrés es durísimo. Y entonces él explica, estoy aquí en Éfeso, llevo aquí casi como un año y pico. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, a mí, a mí, ¿qué beneficio me trae a mí que yo haga todo esto, haga que mis hermanos hagan lo mismo que yo? Si todo el tiempo estamos así, ¿qué beneficio me da si los muertos no resucitan? No me da ningún beneficio. Simplemente estoy haciéndolo por tonto. Así que mejor lo que debemos hacer es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa expresión es una expresión que se encuentra en Isaías y habla de esa desfachatez de decir, me importa cinco y aprendamos de este tiempo presente, porque este es el tiempo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que dice. Puro hedonismo. Eso es seguir, él les estaba recordando esta frase que aparece en Isaías, porque uno de los grandes filósofos griegos llamado Epicuro había hablado de eso. Hombre, como no hay nada después, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. O sea, lo que no hagamos ahora ya no lo hacemos. Entonces disfrutemos del placer porque eso es la verdadera felicidad y punto. Puro hedonismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo dos cosas importantes. Una, no está diciendo que bautizarse por los muertos está bien. Está diciendo que en qué cabeza cabría aquellas personas que se bautizan por los muertos si no pensaran que en algún momento se van a encontrar con ellos vivos y les van a decir, sabes, yo me bauticé por ti. ¿Cómo te parece? Los mormones todavía hoy en día predican eso en algunas de las logias que tienen los mormones, todavía predican eso. Oye, mira, cuando tú mueras, tú vas a poder decir a tu hermano que está en el cielo con las 7 esposas que tiene él allá, le podrás decir, mira, yo me bauticé por ti porque como no tuviste tiempo al tener 6 esposas, entonces yo me bauticé por ti. ¡Qué bendición! Ok, eso no podría ser posible si la persona no creyera que va a resucitar de los muertos la persona que murió. ¿Para qué me bautizo si yo sé que da la misma cosa si me bautizo o no? Pero todavía el testimonio es mucho más increíble cuando Pablo lo asume para sí y para los que están con él, sufriendo las cosas que sufre. O los apóstoles muriendo por su fe. O un muchacho como Esteban, que yo estoy seguro que Esteban estuvo entre esos 500. Un muchacho como Esteban, muriendo a pedradas al frente de Pablo, muriendo por nada. No. Estaba tan seguro, pero tan seguro, que el Señor le ratificó su fe, mostrándole los cielos abiertos y una escalera donde él lo estaba esperando. Por la misma razón, Pablo no está pensando en o sea, puede soportar como nosotros hoy en día, soportamos todo lo que nos está pasando en esta tierra, porque todos nosotros sabemos que estamos caminando hacia una recompensa que es muy superior a todo lo que uno ve en esta tierra, pero muy superior a todo lo que ve en esta tierra. Vale la pena quedar avergonzado delante de un montón de gente que le diga a uno que es cristiano de forma peyorativa, o que uno es un santurrón, o que tú no tomas porque la religión no te deja tomar, o porque tú eres alguien y un montón de cosas que a nosotros nos dicen, o
que las personas sean como fieras contra Pablo, como decía él en Éfeso, que se nos vuelvan contra nosotros de una manera casi que nos golpean. Hay personas que nos odian, hay personas que no quieren ni siquiera escucharnos, no quieren que vayamos a su casa aunque seamos familiares. Y cuando llegamos no quieren que hablemos sobre nada que tenga que, te voy a invitar, pero no quiero que le digas, que hables nada que tenga que ver con. Otra vez vas a hablar de la Biblia, ¿por qué no me hablas de ti? O sea, vamos a escuchar eso y tenemos que soportarlo. ¿Por qué? Hombre, porque la recompensa es mayor, porque sabemos a dónde vamos a ir, sabemos qué es lo que vamos a recibir, porque nos vamos a encontrar con el Señor Jesús cara a cara y vamos a poder hablar con Él y vamos a poder y podemos llegar a... Nosotros sabemos que nos van a enjugar todas las lágrimas. Eso es una bendición. ¿Quién moriría si eso no fuera verdad? Así que la última prueba que Pablo da es, nadie en su sano juicio moriría por una mentira. Los apóstoles no morirían por una mentira. Los 500 no morirían por una mentira. Santiago no moriría por una mentira. Tomás no moriría por una mentira. Y yo no moriría por una mentira. Y menos haría a estos mis hermanos morir por una mentira. No, yo estoy aquí y sigo predicando el Evangelio y sigo diciendo que Jesús resucitó y entiendo que Jesús resucitó y yo puedo ser testigo de que Jesús resucitó porque resucitó. Esa es la esperanza de la vida, porque resucitó. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Así que vamos al 15, al capítulo 15, 33 y 34. Llegamos al 32. Vamos al 33 y 34. ¿Ok? Dice así, no erréis. Como empieza el 33, es no caigan en el error. El versículo 34 dice, velad debidamente. Estas dos son caras de una misma moneda. No erréis es velen debidamente. No erréis, no caigan en el error. Las malas homilías, las malas conversaciones, las malas cosas que los hombres hablan, corrompen las cosas buenas que nosotros hacemos y sabemos. Versículo 34. Sean sobrios, velen, no velen solamente, no, velen a lo máximo, de manera debida, de manera correcta, de manera, ¿cómo se llama eso? Con entendimiento, de manera perseverante, velen de manera perseverante y no pequen. O sea que cuando yo hierro, es la misma palabra para estoy pecando, yo estoy errando el blanco, eso es pecar. Entonces, cuando yo no estoy velando correctamente, cuando no estoy sobrio correctamente, yo lo que hago es pecar. Mis queridos hermanos, la palabra es pecar. Si tú te emborrachas, si tú pierdes, esa es la palabra velar. Ahora sí, entiendo. Velad es ser sobrio, o sea, no ser controlado por absolutamente nada que no sea tu espíritu. Si tú te tomas 3 cervezas y te perdiste, no estás velando correctamente. Y eso, mi querido hermano, eso es pecado. ¿Y por qué? Porque te hace olvidar de lo que conoces de Dios. Y eso es una vergüenza, que conociendo a Dios y entendiendo a Dios,
quitaras el control del Espíritu Santo para dárselo a una bebida. Voy a poner la palabra bebida, pero puede ser droga, puede ser, ¿cómo se llama? Otra persona, puede ser un ídolo, puede ser lo que sea. En el caso de lo que está hablando aquí, es supremamente importante entenderlo. Ustedes han escuchado un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Lo han escuchado? Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, esto que está aquí es una parte de una comedia que es creo que se llama La Trasquilada, de un poeta comediante llamado Menandro. A mí me pareció interesante porque la palabra Menandro, si yo la busco etimológicamente en el griego, significa el que lucha contra sus enemigos. Pablo es muy inteligente. Este tipo tipo es calidoso. Menandro significa el que lucha contra sus enemigos. ¿Y de quién está hablando aquí en los versículos 29 al 32? De las personas que son enemigos del Evangelio. Entonces, Menandro en uno de sus libros escribe esto: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo que está diciéndonos a nosotros es, oigan, no se junten con aquellos que hablan de que la resurrección no sucedió. Y si se juntan, luchen, estén pendientes porque van a tratar de meterles esa mentira. Y les van a decir que la resurrección no se dio, que solamente la resurrección se va a dar en el tiempo final, que no, que la resurrección de Cristo no fue, sino que simplemente escondieron el cuerpo. No, que el cuerpo fue llevado a una tumba especial. No, que lo que pasa es que los discípulos se lo llevaron. No, lo que pasa es que todas esas cosas van a decirles, especialmente los del Sanedrín en ese tiempo. Acuérdense que la mayoría del Sanedrín eran saduceos y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ya el Señor Jesús les había dicho en Mateo capítulo 22, versículo 29, les había dicho, ustedes hierran, erréis, no hierren. Ya el Señor Jesús le había dicho la misma cosa en Mateo capítulo 22, versículo 29. Se le había dicho a los saduceos, ustedes yerran porque ustedes no entienden la resurrección. Así que lo que les está diciendo aquí Pablo es, recuerden lo que el Señor estuvo diciendo, no nos juntemos con personas que están pensando ese tipo de cosas. Y si las piensan, rebátanlas, discútanselas y denle todas las pruebas que les acabo de decir, porque son pruebas fehacientes e irrefutables de lo que sucedió. Esas personas no son cristianas, son cizaña dentro de la iglesia. Ojo con eso. Y velen. Miren, yo creo que he visto muy pocas veces la palabra velad unida con la palabra debidamente y luego estableciendo que eso es pecado. Cuando nosotros perdemos de vista lo que Dios dice y ¿cómo se llama eso? Lo tergiversamos de a poquitos y lo enrollamos para que nos convenga en lo que yo quiero hacer. Estamos pecando. Y cuando hacemos eso, somos una presa muy fácil de aquellos que no conocen al verdadero Dios. Ahora, conociendo a Dios y entendiendo todo lo que Dios nos ha mostrado, realmente es motivo de vergüenza para nosotros que conociendo a Dios caigamos en semejantes estupideces. Realmente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, sí, señor. ¿Todo va entendido?
Si alguien les habla sobre que no saben de la resurrección o que la resurrección no existió, por favor, aquí están las pruebas. Y la está diciendo una persona que estuvo en el mismo tiempo en el que sucedió, con un montón de otros testigos que estuvieron en ese mismo sitio. Y son personas que murieron por eso. Y si hay alguna prueba que todavía les haga falta a las personas de que Jesús resucitó, señoras y señores, menciónenle que tenemos una escritura que fue hecha con cartas escritas hace 2000 años y que con todo lo que se ha hecho para destruirla, nunca han podido destruir lo que la palabra de Dios ha dicho. Por si acaso le faltan pruebas. Ok, parando aquí, vamos a pasar a la segunda parte de lo que quería mostrarles. O no, no lo que quería yo mostrar. Lo que Pablo quería enseñar a ellos acerca de la resurrección para que no cayeran, para que entendieran lo que estaba él hablando. Y esto tiene que ver con los eventos. Hay un orden que Dios ha establecido en los eventos que deben suceder en cuanto a la resurrección. Le explicaba esto a la negra y quiero decirles a ustedes. Hay dos palabras que tienen que al traducirla del griego son tiempo. Una es cronos o cronos, de donde viene cronómetro, que es aquello que se puede medir en el tiempo. 2 días, 3 días, un día, el día 15 del mes de Nisan, esos son cronos. Pero hay otra palabra que también la usan en tiempo que se llama kairos o kairos. Esa palabra significa para nosotros, aunque en algunas partes de la Biblia está traducida como tiempo, esa palabra sería una traducción mejor, un evento. Y los eventos no tienen un cronos en sus cosas. Por ejemplo, las bodas en, en, para los israelitas era un evento, no era un día, no era 2 días, no, duraban 7 días. Y entonces uno decía, ok, empieza en el tal día y terminan en el tal día, pero siempre habrá el borrachito que se demore otro más, digamos. Es un evento, es algo que puede durar un tiempo. Por ejemplo, la iglesia, el tiempo de los gentiles, dice el tiempo de los gentiles, no dice el cronos de los gentiles, dice el kairos de los gentiles. ¿Por qué? Porque ha durado ya más de 2000 años el kairos de los gentiles. ¿Está entendido la expresión? Eventos diferente a una cronología. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay un orden en esto de la resurrección de los muertos y es el orden que Pablo colocó en la mitad. ¿Por qué? No me pregunten, no sé, pero hay un orden en esos eventos. Miren, por favor, Primera de Corintios 15, 23 y 24. Primera de Corintios 15, 23, 24. Dice, cada uno en su orden, en su debido orden. Primero Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre, o sea, cuando Jesús entregue y diga, el reino está completo y se lo entregue al Padre. Segundo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando esas dos cosas se den, nosotros debemos entender que llegó el fin. Lo tienen en su pantalla. Esto no es nada nuevo, como siempre. En Juan, capítulo 11, del 20 al 27,
Juan 11, del 20 al 27. Narra la parte de la resurrección de Lázaro. En el 20, Marta oyó que el Señor Jesús venía. Entonces ella salió corriendo. María se quedó en la casa, ella salió corriendo y le dijo al Señor, oye, Señor, si hubiera llegado antes, hombre, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces el Señor Jesús le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Qué le dice Marta? Yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta sabía que iba a haber una resurrección en el fin. En el día postrero significa en el fin. Ella sabía que había una resurrección porque eso ya estaba establecido en Daniel. Ella sabía eso. Pero el Señor Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. No es solamente el hecho de decir, hay otra resurrección, Marta. Hay una resurrección en el día postrero. El Señor no le dice, no, 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 no. No, sí, le dice, sí, 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 sí. Pero además le agrega, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, miren bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro está muerto, pero creyó en mí. Ahora verás lo que le va a pasar a Marta. Pero además, todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta del Señor Jesús es la pregunta del millón. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Hay dos tipos de resurrección. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús Cristo dice el versículo 23 y 24, el versículo 20, desde el versículo 20 dice, Jesús el Cristo es las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias, de acuerdo con el Antiguo Testamento, era una porción pequeña de lo que era la cosecha. La primera cosa que se cosechó era lo primero que se llevaba a donde Dios. Eso era una muestra de la cosecha completa. Así que Cristo es la muestra, la señal, las arras, es la confirmación, la garantía de la resurrección. Él es las primicias. Si alguien quiere saber si hay resurrección, debe mirar a Jesús. Si Jesús resucitó, miren cómo es el planteamiento de Pablo. El planteamiento inicial es si no resucitó, pero ahora el planteamiento es como él resucitó, entonces es la prueba fehaciente de que sí hay resurrección y que los muertos van a resucitar. Así que la primicia de que eso va a pasar es Jesús. Luego, en su debido orden, los que pertenecen a Cristo. Eso es lo que dice ahí. En su debido orden, los que pertenecen a Cristo. Y luego, el fin. Bueno, pero si ya están los que pertenecen a Cristo, pues los que faltan son los que no pertenecen a Cristo. Es el orden que Dios estableció para la resurrección de los muertos. ¿Claro? ¿Claro? Sí, señor. Ok. Ahora, dice, ya sabemos lo del Señor Jesús, ¿cierto? En el versículo 21 y 22 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, en el versículo 22, como la muerte entró por Adán, también por un hombre,
escuchen la palabra, por un hombre, la resurrección entró también al mundo. ¿Cuál hombre fue ese? El Señor Jesús. Porque en Cristo, todos, escuchen bien esto porque esto es una totalmente doctrinal. Por Adán y porque por Adán entró el pecado al mundo y por el pecado la paga que es la muerte, por Adán todos los hombres mueren. Pero porque Cristo, todos los hombres serán vivificados. Eso es lo que dice. Por eso Él es las primicias. Todos, no solamente los creyentes, todos las personas resucitarán. Todas. Tengamos eso muy en cuenta. Todas van a resucitar. Ahora bien. Perdón. Ya pensé que no había llegado. La segunda venida del Señor. Ese es otro evento. Dice que los que murieron en él, los de Cristo en su venida. Dice los de Cristo en su venida. No habla de algunos, sino habla de dos personas, dos clases de personas que son de Cristo. La primera clase de personas es la iglesia. Antes de la tribulación, la iglesia será llevada, de acuerdo con Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que no lo voy a leer. La iglesia será arrebatada, será llevada a encontrarse con Cristo en el cielo, en las nubes. No va a tocar tierra, la iglesia va a subir al Cordero. Es la novia del Cordero. El Cordero va a venir por su novia y la novia tiene que ir de acuerdo con todo lo que se había establecido en el Antiguo Testamento. La novia tiene que ir al encuentro del novio. Por lo tanto, el Señor no baja a la tierra ahí, o sea, no baja a recogerla a su casa, porque la novia tiene que ir donde viene el novio a recogerla, la iglesia. Esa es la primera etapa de la segunda venida del Señor. La segunda etapa de la venida del Señor está en los muertos de la tribulación. Durante la tribulación, muchos van a morir por ser cristianos, simplemente por quienes son y por no haberse dejado, ellos van a morir. Por favor, miren Apocalipsis capítulo 20 del 4 al 6. Esto debemos entenderlo bien. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron? Vi las almas, miren que empieza con vi tronos y se sentaron, tenían facultad de juzgar. Y luego empieza con el mismo verbo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios y porque ellos por esas cosas no adoraron a la bestia ni adoraron a su imagen y no recibieron la marca. Escuchen la palabra, no recibieron la marca, no tomaron la decisión de recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vivieron, o sea, fueron resucitados y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué está diciendo? Hay una segunda resurrección que que es cuando el Señor Jesús venga a la tierra. Ahora ya no es la esposa del Cordero, es los que murieron por no haber creído el Evangelio o porque o porque no quisieron creer en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, la segunda venida del Señor tiene dos partes de resurrección. Una es la resurrección de la iglesia. Esa parte se va a llevar en las nubes del cielo, en la mitad entre el cielo y la tierra, no sabemos dónde. En la mitad entre la nube, entre el
cielo y la tierra. Y la segunda es de todos aquellos que fueron mártires durante la tribulación. Todos ellos van a resucitar con vida. Son los que son de Cristo. Esta es la segunda venida. ¿Estamos bien? ¿Está correcto? El evento se llama la segunda venida del Señor. Empieza cuando llegue el rapto. Termina cuando termine la tribulación. ¿Cuándo es eso? No sabemos. Es un kairos. No es cronológico. Del día y de la hora nadie sabe. No es cronología. Es kairos. Es un evento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solamente hay una persona que dijo que sí. Sí, está bien. Señor. ¿Segura? ¿Seguros todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien. Familia, yo lo estoy escuchando, me excusan porque estoy por acá bueno, en una hora en campo, casi señal no hay, pero estoy pendiente y estoy escuchando. No hay problema. No hay problema. Ok. Ahora vamos a la tercera. La tercera es la que mencionó Marta. Marta les dijo, hay un fin, el fin de los tiempos. En Daniel 12, y creo que sería, bueno, miremos Daniel 12, 1 al 4, para que no se diga que solamente es el Nuevo Testamento, y etcétera, no. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen, escuchen, serán libertados todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando del tiempo del fin, cuando el príncipe venga, o sea, cuando llegue el momento del juicio. Estamos hablando de esa porción. ¿Cuándo tiene que darse esto? Cuando, ¿recuerdan lo que dice en Corintios? ¿Recuerdan lo que él dice? ¿Cuándo será este fin? Cuando él entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, primer evento, él tiene que haber suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia para saber que es el fin de los tiempos. ¿Cierto? Entonces, vayamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 19. Dice que la bestia y el falso profeta son esos dos que aparecen ahí en el versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Ahora vamos al 20 en el versículo 10. 20 en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y no estará como el rey del infierno, como todo lo que nos cuentan, que es una mentira grandísima. No, ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego vamos al versículo 14. Y la muerte y el Hades, la muerte y el sitio donde iban los muertos, fueron lanzados también al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y vamos al versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, tal como dice Daniel, y si revisan Sofonías es igual, los que no estaban inscritos en el libro de la vida también fueron lanzados al lago de fuego. O sea que no quedó ni uno solo de los que no son de Cristo, todos fueron al lago de fuego y azufre. Todos. ¿Qué significa eso? No hay ni un solo dominio, ni una sola autoridad, ni una sola potencia que quedara para oponerse a Dios. Todos, todos, absolutamente todos, estaban bajo, por su voluntad, bajo Dios. ¿Quién es Dios? Él es Dios. Punto. Ahora, cuando habla ahí de la segunda muerte, en el versículo 5, ¿recuerdan? En el 25. Sí, señor. Ok, dice el versículo 5. Vimos las almas de los que estaban y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años en el versículo 4. Pero los otros que murieron con todas las marcas y todas las cosas, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, el final es después de 1000 años. Entonces, esto que está aquí es lo que se llama en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sobre los que resucitaron en la segunda resurrección de la que hablamos, de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la segunda muerte de la que hablan aquí? Bueno, el versículo 11, vi un trono blanco y al que estaba sentado delante perdón, que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren bien, esta es la resurrección de los que no son. Todos fueron resucitados al final para enfrentar el juicio del trono. Y entonces fueron juzgados no según fe, sino según obras. Y dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Nosotros vemos en Corintios que dice que el postrer enemigo que fue eh, quitado, dominio quitado, fue en la muerte. También fueron lanzados al lago de fuego, fueron juzgados. Esta es la muerte segunda. No hay más resurrección. Porque en cuerpo y en alma están en el lago de fuego. Y en el Apocalipsis capítulo 21, ustedes pueden leerlo, es cuando el Señor Jesús entrega el reino a Dios y entonces dice que el trono de Dios y del Señor son. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Cómo es que dice en Primera de Corintios? Ahora sí, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios
24, 26, ya lo digo. No, perdón. Ok, esperen un segundo. A veces me confundo porque Primera de Corintios 15, 27 y 28. Vamos a leer eso porque es súper importante. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, entonces, ¿quién sujetó todas las cosas bajo sus pies? El Señor Jesús. Y cuando dice que sujetó todas las cosas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea que Dios el Padre también sujetó todas las cosas a él. Ambos, miren que ambos están haciendo lo mismo, entre comillas. Ahorita ya miremos por qué. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible eso? Ok. El ADN de ese orden que hay en Dios se llama sujeción. Es la palabra que nosotros repudiamos todo el tiempo. Sujétate a tu esposo. Ay, entonces tengo que. Oye, sujétate a Cristo. No, el vino no es tu sujeto. ¿Cómo se llama? Tu amo. No, esa mujer no es tu ama. No, la droga no es tu ama. Sí, tu ama. ¿Cómo se llama? El político no es tu amo. Lo que sea ídolo, no es tu amo. Sujétate a Dios. ¿Qué? Otra vez vienes con el cuento de la religión. Y sujeción es la palabra que más el hombre odia, porque piensa que eso es lo que le quita la libertad. Y lo que Dios ha dicho es que la sujeción es el ADN de su orden. Es la cadena que une todo el orden de Dios. Y eso no implica que uno sea superior a otro. No, no implica eso. Miren, si ustedes leen en Corintios 15, 27, 28, dice que el Señor le entrega a su Padre y se sujeta a su Padre. Y en Colosenses 3:11 dice que Él, pero ¿para qué se entrega a su Padre? Para que Dios sea el todo en todos. Y en Colosenses 3:11, ¿qué dice? Dice que el Señor Jesús es el todo en todos. ¿Cómo eso puede ser posible? Pues por cuanto son Dios. Por cuanto son Dios. No hay ninguna manera en que puedan quitar la esencia de Dios y ellos en el momento en que ya no haya nada que detenga el paraíso inicial, esa dependencia del hombre de Dios mismo, Dios será su Dios, su luz, su sitio, su hablador, su enjugador de lágrimas, su consolador, su absolutamente todo en el trono. Pero recuerden, el Señor Jesús tiene cuerpo y el Padre no. Y aunque ambos están en el trono, con nuestros cuerpos resucitados solamente podremos ver al Hijo, aunque podamos saber que está el Padre. No solamente saber como un conocimiento, no, es un saber. Hablaremos con el Padre tal cual como cuando oramos, entendiendo con quién estamos hablando. Y el Espíritu campeará. Todos estaremos. Les voy a dejar para que lean el Salmo 2 y el Salmo 110. Son unos salmos hermosos que muestran la calidad de lo que va a pasar. Y el Hijo estará en el trono con su Padre por la eternidad. Y nosotros, de una manera que no me puedo explicar,
Ni puedo explicarla a otros, obviamente. Serviremos al Padre y al Hijo y al Espíritu como a Dios. Las personas de la Trinidad no volverán a estar separadas nunca jamás. Nunca jamás en sus funciones. Así que, teniendo esa esperanza, vivamos todo lo que tenemos que vivir en esta tierra. Vivámoslo, teniendo la tranquilidad de que todos nosotros resucitaremos en el día en el que el Señor venga por nosotros. A Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.